Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro sexto. La jornada del falso rey. Capítulo 1. Al principio de este nuevo libro, tengo que elogiar aquel tiempo pasado durante el cual pude viajar sin obstáculos por tantos países y aprender tantas cosas, porque jamás volveré a ver días parecidos. Recorría un mundo que no había visto una guerra desde hacía 40 años, y los soldados de los reyes protegían las rutas de las caravanas, y los mercaderes, y los navíos de los soberanos defendían el río, y los mares contra los piratas. Las fronteras estaban abiertas, los mercaderes y los viajeros eran bien recibidos en las villas, y la gente no se ofendía una de otra, y se saludaban con las manos a la altura de las rodillas, informándose de las costumbres ajenas, de manera que muchas personas cultas hablaban varias lenguas y conocían 2 escrituras. Se regaban los campos que producían abundantes cosechas, y en lugar del Nilo terrestre, el Nilo celeste regaba los prados y las tierras rojas. Durante mis viajes, los rebaños pasían tranquilamente, y los pastores no usaban lanza, sino que tocaban la flauta y cantaban alegremente. Los viñedos eran florecientes, y los árboles frutales se inclinaban bajo el peso de su carga. Los sacerdotes se untaban de aceite y ungüentos y estaban gordos, y el humo de infinitos sacrificios subía hacia el cielo por los patios de los templos de todo el país. Los dioses eran también generosos y propicios, y gozaban con las suntuosas ofrendas. Los ricos se enriquecían todavía más, y los poderosos aumentaban su poderío, y los pobres eran más pobres todavía, como los dioses lo han prescrito, de manera que cada cual estaba contento con su suerte, y nadie murmuraba. Tal me parece este pasado que no volverá nunca más, el tiempo en que yo estaba en la fuerza de la edad y no cansado por los largos viajes. Mis ojos tenían curiosidad de ver cosas nuevas, y mi corazón avidez de saber. Para demostrar lo bien organizadas que estaban las condiciones, diré que la casa de comercio del templo de Babilonia me entregó sin vacilar el oro contra mis tablillas de arcilla escritas por las de Simira, y en cada gran villa se podía comprar vino de la procedencia más lejana, y en las villas sirias gustaba sobre todo el vino de las colinas de Babilonia, mientras los babilonios compraban a precio de oro el vino de Siria. Después de haber ensalzado aquellos tiempos felices, en los que el sol era más brillante y el viento más dulce que en nuestras duras épocas actuales, voy a hablar de mis viajes y de todo lo que he visto con mis ojos y oído con mis orejas. Pero tengo que narrar primero cómo regresé a Simira. A mi llegada a casa, Kaptá salió a mi encuentro llorando de gozo y gritando, se arrojó a mis pies y dijo: «Bendito es el día que vuelve el dueño a su casa. Has vuelto, y sin embargo te creía muerto en la guerra, y estaba seguro de que habías sido atravesado por una lanza por haber desoído mis advertencias y querido ver cómo era la guerra. Pero nuestro escarabajo es verdaderamente poderoso y te ha protegido. Mi corazón desborda de júbilo al verte, y la alegría brota de mis ojos en forma de lágrimas. Y sin embargo, creía heredar de ti todo el oro que habías depositado en las casas de comercio de Simira. Pero no lamento esta riqueza que se me escapa, porque, sin ti, soy un cabritillo perdido, y valo, lamentablemente, y mis días son lúgubres. Durante tu ausencia, no te he robado más que de costumbre. Me he cuidado de tu casa y de tu fortuna,
y he velado tan bien por tus intereses que eres más rico que antes de tu marcha. Me lavó los pies, vertió agua sobre mis manos y me cuidó sin dejar de hablar. Pero yo le ordené que se callara y le dije: prepáralo todo, porque vamos a salir de viaje muy lejos, durante algunos años quizás, y el viaje será penoso, porque visitaremos el país de Mitanni y Babilonia y las islas del mar. Entonces Kaptá comenzó a llorar y gemir. ¿Por qué habré nacido en un mundo como este? ¿Para qué haber engordado y vivido días felices, puesto que tengo que renunciar a ellos? Si te marchases por un mes o dos, como otras veces, no diría nada y me quedaría en Simira. Pero si tu viaje dura años, es posible que no regreses nunca y no vuelva a verte más. Por esto, debo seguirte llevándome el escarabajo, porque durante un viaje como este necesitarás toda la suerte, y sin el escarabajo caerás en los abismos y los bandidos te atravesarán con sus lanzas. Sin mí y mi experiencia, eres como un ternero al que un ladrón ata las patas de atrás para llevárselo sobre los hombros. Sin mí, eres como un hombre con los ojos vendados que anda a tientas al azar, de manera que cualquiera te robaría a su antojo, cosa que no permitiría, puesto que si debes ser robado, es mejor que lo seas por mí, porque te robo razonablemente, teniendo en cuenta tus recursos y tus intereses. Pero es mucho mejor que nos quedemos en nuestra casa de Simira. La desfachatez de Kaptá había crecido con los años, y mi esclavo hablaba ahora de nuestra casa, de nuestro escarabajo, y al hablar de pagos, de nuestro oro. Pero esta vez me sentía excedido, y agarrando mi bastón, le acaricié sus bien redondas nalgas a fin de darle motivo legítimo de llorar. Y le dije: mi corazón me dice que un día penderás cabeza abajo en los muros, por culpa de tu desfachatez. Decide ya si quieres acompañarme o quedarte, pero cesa en tus sempiternas charlas, que me irritan las orejas. Kaptá acabó resignándose a su suerte y preparamos la marcha. Como había jurado no volver a poner nunca más los pies sobre un navío, nos asociamos a una caravana que se dirigía hacia la Siria del norte, porque quería ver las selvas de cedros del Líbano que procuraban la madera para los palacios y la barca sagrada de Amón. Poco tengo que decir sobre este viaje, que fue monótono y sin incidentes. Las hosterías eran limpias y comíamos y bebíamos convenientemente, y en ciertas etapas me llevaron enfermos que pude curar. Me hacía llevar en una litera porque estaba harto de asnos que, por otra parte, tampoco gustaban a Kaptá, pero no pude tomarlo en mi litera a causa de mi dignidad, porque era mi servidor. Por esto gimió y llamaba a la muerte. Yo le recordé que hubiéramos podido hacer este viaje más rápidamente y con mayores comodidades por mar, pero no fue esto para él un consuelo. El viento seco me irritaba la cara y tenía que untarme continuamente de pomada, y el polvo me llenaba la boca, y las pulgas de arena me atormentaban. Pero estos inconvenientes me parecían mínimos, y mis ojos gozaban de todo lo que veían. Admiré también los bosques de cedros, cuyos árboles son tan grandes que ningún egipcio me creería si hablara de ellos. Por esto los paso en silencio. Pero debo, sin embargo, decir que el perfume de estas selvas es maravilloso, y los arroyos muy claros, y yo me decía que nadie puede ser desgraciado en tan bello país. Pero entonces vi esclavos que cortaban aquellos árboles y hacían pedazos de ellos para transportarlos a la costa por las pendientes. Su miseria era grande. Tenían los brazos y las piernas cubiertas de abscesos purulentos, y sobre sus espaldas
las moscas se fijaban en los surcos de los latigazos. Esto me hizo cambiar de opinión. Acabamos llegando a la villa de Kadesh, donde había un fuerte y una guarnición egipcia, pero las murallas no estaban guardadas, ni los fosos llenos. Los soldados y oficiales vivían en la villa con sus familias, sin acordarse de que eran soldados más que los días en que distribuían trigo, cebollas y cerveza. Nos quedamos en esta villa hasta que las llagas del trasero de Kaptá estuvieron cicatrizadas, y cuidé muchos enfermos, porque los médicos de la guarnición eran malos, y sus nombres fueron borrados del registro de la Casa de la Vida, si es que había figurado alguna vez en él. Por esto, los enfermos que disponían de medios se hacían transportar al país de Mitanni, para recibir los cuidados de los médicos instruidos en Babilonia. Vi los monumentos erigidos por los grandes faraones, y leí las inscripciones que hablaban de sus victorias, del número de enemigos muertos y de cazas al elefante. Me hice grabar un sello en una piedra preciosa, porque aquí los sellos no son iguales que en Egipto, y no se llevan engarzados en una sortija en el dedo, sino en el cuello, porque son pequeños cilindros atravesados por un agujero y se hacen rodar sobre la tablilla de arcilla para que dejen la marca. Pero los pobres y los ignorantes, cuando tienen que utilizar alguna tablilla, imprimen en ella solamente la impresión de su pulgar. Kadesh era una villa tan triste y lúgubre, tan abrasada por el sol y tan desvergonzada, que incluso Kaptá se alegró de abandonarla, a pesar de que temía los asnos. La única diversión era la llegada de numerosas caravanas procedentes de todos los países, porque era un importante cruce de caminos. Todas las villas fronterizas son parecidas, sean quienes sean sus soberanos, y para los oficiales y soldados son lugares de castigo, pertenezcan a Egipto, a Mitanni o a Babilonia y a Cati. De manera que en estas guarniciones los soldados y los oficiales no hacían más que lamentarse y maldecir el día en que habían nacido. Pronto cruzamos la frontera y entramos en Naharani, sin que nadie nos lo impidiese, y vimos un río que corría hacia arriba y no hacia abajo como el Nilo. Nos dijeron que estábamos en el país de Mitanni y pagamos los derechos percibidos sobre los viajeros para las cajas del rey. Pero como éramos egipcios, la gente nos trataba con respeto y se acercaban a nosotros diciéndonos: «Bienvenidos seáis, porque nuestro corazón se regocija al ver egipcios. Hace tiempo que no habíamos visto ninguno y estábamos inquietos porque el faraón no nos manda soldados, ni armas, ni oro, y dicen que ha ofrecido a nuestro rey un nuevo dios del que no sabemos nada, cuando teníamos ya a Ishtar de Nínive y una multitud de otros dioses poderosos que nos han protegido hasta ahora». Me invitaron a sus casas y nos obsequiaron a Kaptá y a mí, de manera que mi esclavo exclamaba: «Es un buen país. Quedémonos aquí, dueño mío, para ejercer la medicina, porque todo indica que esta gente es ignorante y crédula, y podremos engañarlos fácilmente». El rey de Mitanni se había retirado a las montañas para pasar los calores del estío, y yo no tenía el menor deseo de llegar a él, porque estaba impaciente por ver todas las maravillas de Babilonia de las que tanto había oído hablar. Pero, cumpliendo órdenes de Oremheb, conversé con los notables y los humildes, y todos me dijeron lo mismo, y yo comprendía que estuviesen inquietos, porque un día el país de Mitanni había sido poderoso, pero ahora se encontraba entre Babilonia al este, los pueblos bárbaros al norte y los hititas al oeste, en el país de los Cati. Cuanto más oía hablar de los hititas, a quienes temían, mejor comprendía que debía ir también al país de Cati,
pero antes quería visitar Babilonia. Los habitantes de Mitanni son de escasa talla, y sus mujeres bellas y elegantes, y sus hijos como muñecos. Quizá fueron un día un pueblo fuerte, porque pretenden haber dominado sobre todos los pueblos del norte, sur, este y oeste. Pero todos los pueblos dicen lo mismo. No creo que hayan podido vencer y saquear a Babilonia como lo afirman. Si lo han hecho, debió de ser con la ayuda del faraón. Porque desde la época de los grandes faraones, este país ha sido dependiente de Egipto, y durante 2 generaciones, las hijas de sus reyes han habitado el palacio como esposas del faraón. Los antepasados de Amenhotep han atravesado este país con sus carros de guerra, y en las villas se muestran todavía estelas de sus victorias. Oyendo los lamentos y recriminaciones de los habitantes, comprendía que este país era un tapón que cubría la Siria y el Egipto contra Babilonia y los poblados bárbaros, y que debía ser el escudo de la Siria y recibir las lanzas dirigidas contra el poderío egipcio. Esta era la única razón por la que los egipcios sostenían el vacilante trono de su rey y le enviaban oro, armas y tropas mercenarias. Pero los habitantes no lo comprendían. Estaban muy orgullosos de su país y de su poderío, y decían: Tadú-Hepa, la hija de nuestro rey, era la gran esposa real en Tebas, pese a que no era más que una chiquilla. Y murió súbitamente. No comprendemos por qué el faraón no nos manda más oro, pese a que los faraones han querido siempre a nuestros reyes como hermanos, y a causa de este amor les daban siempre armas y carros de guerra, y oro y piedras preciosas. Pero yo me daba cuenta de que este país estaba cansado, y que la sombra de la muerte planeaba sobre sus templos y sus bellos edificios. Ellos no se daban cuenta, y solo se preocupaban de su alimentación, que preparaban de muchas maneras extrañas, y pasaban el tiempo probando nuevas vestiduras y zapatos de punta retorcida y altos sombreros, y escogían sus joyas con cuidado. Sus brazos eran delgados, como los de los egipcios, y la piel de sus mujeres era suave, de manera que se veía la sangre azul correr por sus venas, y hablaban y se comportaban con elegancia, y aprendían desde su infancia a caminar graciosamente. Su medicina estaba también a un alto nivel, y sus médicos eran hábiles, conocían su profesión y sabían muchas cosas que yo ignoraba. Así fue como me dieron un vermífugo que causaba menos dolores y menos inconvenientes que los otros que yo conocía. Sabían también devolver la vista a los ciegos con las agujas, y yo les enseñé a manejarlas mejor. Pero ignoraban completamente la trepanación, y no creían lo que yo les decía. Pretendían que sólo los dioses podían curar las heridas de la cabeza. Y si los dioses las curan, los enfermos no recobran nunca su estado anterior, de manera que era mejor que se muriesen. Los habitantes de Mitanni, llevados por su curiosidad, me llevaron también enfermos, porque todo lo que era extranjero les gustaba. Se vestían incluso a la extranjera, se deleitaban con platos extranjeros, bebían el vino de las colinas y adoraban las joyas extranjeras. De la misma forma, deseaban ser cuidados por un médico extranjero. Vinieron también mujeres, y me sonreían al contarme sus penas, y se lamentaban de la frialdad de sus maridos y de su pobreza. Yo sabía muy bien lo que esperaban de mí, pero no las tocaba ni me divertía con ellas, porque no quería violar las leyes del país. En desquite, les daba remedios que hubieran llevado a un muerto a divertirse con una mujer, porque en esta materia los médicos sirios
son los más hábiles del mundo y sus filtros mucho más poderosos que los egipcios. En cuanto a saber si las mujeres los daban a sus maridos o a otros hombres, lo ignoro. Sin embargo, creo que debieron de utilizarlos para sus amantes en detrimento de sus maridos, porque sus costumbres eran libres y no tenían hijos, lo cual reforzaba mi creencia de que la muerte flotaba sobre el país. Debo consignar también que los habitantes de Mitanni ignoraban las fronteras exactas de su país, porque los mojones se desplazaban incesantemente. Los hititas se los llevaban en sus carros para levantarlos en otro sitio a su antojo. Si lo que contaban de los hititas era verdad, no existía en el mundo un pueblo más cruel y más temible. Según ellos, los hititas no tenían mayor placer que escuchar los gemidos de los torturados y ver correr la sangre. Cortaban las manos de los habitantes fronterizos que se quejaban de que los rebaños de los hititas pisoteaban sus campos y pacían el trigo joven. Y después se burlaban de ellos diciéndoles que volviesen a poner los mojones en su sitio. Les cortaban también los pies y les decían que corriesen a quejarse a su rey y les soltaban la piel del cráneo para bajársela delante de los ojos para que no viesen cómo cambiaban de sitio los mojones. Los habitantes de Mitanni pretendían que los hititas se mofaban de los dioses de Egipto, lo cual era una terrible ofensa para todo el país. Y esto solo hubiera sido motivo para que el faraón mandase oro, armas y mercenarios a fin de resistir por la fuerza a los hititas. Pero a la gente de Mitanni no le gustaba la guerra y esperaban que los hititas se retirarían al ver que el faraón sostenía Mitanni. No puedo repetir aquí todo el mal que los hititas les hubieran causado, ni las crueldades y horrores cometidos por ellos. Pero decían que eran peores que la langosta, porque después del paso de la langosta, el suelo reverdece, pero sobre el rastro de los carros hititas, la hierba no vuelve a crecer. Yo no quería entretenerme más en Mitanni, porque creía haberme enterado de todo lo que quería saber, pero mi honor de médico se sentía ofendido ante las sospechas de los médicos del país que no querían creer lo que les contaba de la trepanación. Y un día vino a verme un noble que se quejaba de oír constantemente en su cabeza el ruido del mar, y se caía sin conocimiento, y tenía tales dolores en la cabeza que si no se podía curar, no tenía ya apego a la vida. Los médicos de Mitanni se negaban a tratarlo. Por esto quería morir, porque la vida le era un sufrimiento continuo. Y yo le dije, ¿es posible que vivas si dejas que te agujeree el cráneo, pero también que mueras? Porque solo el 1% de los enfermos sobrevive a una trepanación. Y él dijo, loco sería de no aceptar tu proposición, pues tengo una probabilidad sobre 100, pero si tengo que librarme yo mismo de mis sufrimientos, permaneceré echado y no me levantaré más. En verdad no creo que puedas curarme, pero si me trepanas, no pecaré contra los dioses, como pecaría quitándome la vida. Si, en todo caso, contra toda esperanza, me curases, te daré la mitad de cuanto poseo, y no es poco. Pero si muero, no tendrás nada que lamentar, porque tu regalo será grande. Lo examiné a fondo explorándole el cráneo con atención, pero mi reconocimiento no le causó dolor, ni el cráneo presentaba en ninguna parte la menor anomalía. Entonces Kaptá dijo, pálpale el cráneo con el martillo, no arriesgas nada. Le golpeé el cráneo con un martillo y no se quejaba, pero de repente lanzó un grito y cayó desvanecido.
Creyendo haber encontrado el sitio donde había que abrir el cráneo, convoqué a los médicos de Mitanni, que no habían querido creerme, y les dije: «¿Me creeréis o no? Pero voy a trepanar a este enfermo para curarlo, si bien es muy probable que muera». Pero los médicos rieron maliciosamente, diciendo: «Tenemos verdaderamente curiosidad de verlo». Mandé a buscar fuego al templo de Amón y me lavé. Y lavé también al enfermo que iba a operar y purifiqué todo cuanto había en la habitación. Cuando la luz fue más clara, a mediados del día, me puse a la obra y corté una fuerte hemorragia con un cauterio, pese a que deploraba el dolor que producía. Pero el enfermo dijo que aquel dolor no era nada comparado con el que sentía todos los días. Yo le había dado mucho vino, en el cual había disuelto anestésicos, de manera que tenía los ojos fijos como los de un pescado muerto, y estaba muy alegre. Entonces le abrí el cráneo con toda la prudencia posible, con la ayuda de los instrumentos de que disponía, y el enfermo no perdió el conocimiento, y dijo que se sentía mejor cuando levanté el trozo de hueso que había cortado. Mi corazón se alegró, porque en el preciso lugar que había elegido, el diablo, o el espíritu de la enfermedad, había puesto su huevo, como decía Ptajor, y éste era rojizo y feo, y del tamaño de un huevo de golondrina. Con todo mi arte, yo extirpé y cautericé todo lo que lo sujetaba al cerebro, y lo mostré a los médicos, que ya no se reían. Pronto volví a cerrar el cráneo con una placa de plata y cosí la piel del cráneo, y durante toda esta operación el enfermo no perdió el conocimiento, y después se levantó, anduvo y me dio las gracias, porque ya no oía aquel espantoso ruido en los oídos, y sus dolores habían cesado. Esta operación me valió una inmensa reputación en Mitanni, y la noticia se extendió hasta Babilonia. Pero mi enfermo comenzó a beber vino y divertirse, y su cuerpo se puso ardiente y deliró, y en su delirio, al tercer día, se escapó de la cama y se cayó de las murallas, rompiéndose la nuca, y se mató. Sin embargo, todo el mundo reconoció que no era culpa mía y se celebró mi habilidad. Al poco tiempo, alquilé una barca y en compañía de Captá bajé por el río hasta Babilonia. Capítulo 2. El país que domina Babilonia lleva diferentes nombres y se llama tan pronto Caldea como Cosea, según el pueblo que lo habita. Pero yo lo llamo Babilonia porque así todo el mundo sabe de cuál se trata. Es un país fértil. Los campos están surcados por canales de irrigación y el suelo es llano hasta perderse de vista, y no como en Egipto, donde todo es diferente, porque, por ejemplo, así como en Egipto las mujeres muelen el trigo de rodillas, dando vueltas a una muela redonda, las mujeres de Babilonia permanecen de pie y hacen girar 2 muelas en sentido contrario, lo cual es naturalmente mucho más penoso. En este país, los árboles son tan poco numerosos que es un crimen contra los dioses y los hombres cortar uno. Pero por el contrario, si alguien planta alguno, se gana el favor de los dioses. En Babilonia, la gente es más corpulenta que en los demás sitios y se ríe mucho, a la manera de los obesos. Comen platos grasos y feculentos, y he visto en sus casas un pájaro que llaman gallina que no puede volar, pero habita con los hombres y cada día les pone un huevo, que tiene el tamaño de un huevo de cocodrilo, pero ya sé que nadie me creerá. Sin embargo, me han ofrecido huevos de estos,
que los babilonios consideran como un manjar exquisito. Pero yo no me he atrevido a probarlo porque he pensado que era mejor ser prudente y me he contentado con los platos que ya conocía y sabía cómo estaban preparados. Los babilonios dicen que su villa es la más grande y más antigua del mundo, pero yo no lo creo, porque esta es Tebas. Y afirmo de nuevo que no existe en el mundo una ciudad como Tebas. Pero Babilonia me sorprendió por su magnificencia y su riqueza, porque las murallas son altas como montañas, y el templo que han erigido a su Dios sube hasta el cielo. Las casas tienen 4 o 5 pisos, de manera que viven unos sobre otros, y en ningún sitio, ni aun en Tebas, he visto almacenes tan lujosos, y una cantidad tal de mercancías como hay en las casas de comercio del templo. Su dios es Marduk, y en Ishtar han elevado un pórtico que es más grande que el pilón del templo de Amón, y lo han revestido de ladrillos policromados y brillantes, cuyos dibujos deslumbran la vista bajo el sol. Desde este pórtico, una avenida lleva hasta el templo de Marduk, y la torre tiene varios pisos, y el camino sube hasta lo alto, y es tan ancho y poco inclinado que pueden pasar por él varios carros de frente a la vez. En lo alto de la torre es donde viven los astrólogos, que saben cuánto hace referencia a los movimientos de los astros y calculan sus órbitas y anuncian los días fastos y nefastos, de manera que cada cual puede amoldar a ellos su vida. Dicen que pueden también predecir el porvenir, pero para esto tienen que saber el día y el momento del nacimiento, de manera que no pude recurrir a su saber, pese a todo mi deseo, puesto que ignoraba el momento preciso de mi nacimiento. Tenía a mi disposición todo el oro que quisiera retirar de la caja del templo a cambio de mis tablillas, y por esto me alojé cerca de la puerta de Ishtar, en una gran hostería de varios pisos, y sobre el techo de la cual crecían árboles frutales y arrayanes, y había también en él arroyos y estanques con peces. Allí es donde se alojaban los grandes si no tenían casa en la villa, así como los enviados de los países extranjeros, y las habitaciones estaban amuebladas con espesas alfombras y los muebles tapizados con pieles de animales, y las paredes decoradas con ladrillos brillantes con figuras ligeras. El nombre de esta hostelería era Pabellón de Ishtar, y pertenecía a la Torre de Dios, como todo lo notable de Babilonia. Si se cuentan todas las habitaciones y el personal de servicio, creo que se verá que esta sola casa alberga tanta gente como todo un barrio de Tebas, y sin embargo, nadie que no lo haya visto con sus ojos lo creerá. En ninguna parte del mundo se ven tantas gentes diferentes como en Babilonia, y en ninguna parte se oyen hablar a la vez tantas lenguas como aquí, porque los babilonios dicen con orgullo que todos los caminos llevan a Babilonia, que es el centro del mundo. En efecto, aseguran que su país no está en el extremo del mundo, como se afirma en Egipto, sino que, por el este, detrás de las montañas, se extienden poderosos reinos cuyas caravanas armadas traen algunas veces a Babilonia extrañas mercancías, telas y preciosos vasos transparentes. Debo decir que en Babilonia he visto gente de piel amarilla y ojos ovalados, pese a que no iban pintados, y se dedicaban al comercio vendiendo telas finas como el lino real, pero más finas todavía, lanzando destellos de todos los colores, como el aceite puro. Porque los habitantes de Babilonia son ante todo comerciantes y no respetan nada tanto como el comercio,
de manera que incluso sus dioses hacen negocios con ellos. Por esto no les gustan las guerras, pero reclutan mercenarios y elevan murallas tan solo para proteger su comercio. Y su deseo es que las rutas estén abiertas a todos los pueblos y a todos los países, porque el negocio les produce mayor beneficio que la guerra. Sin embargo, están orgullosos de sus soldados, que vigilan los baluartes de la villa y sus templos, y desfilan cada día bajo el pórtico de Ishtar, con sus cascos y sus corazas de oro y plata resplandecientes. Las empuñaduras de sus sables y las puntas de sus lanzas están recubiertas de oro y plata, como muestra de su riqueza. Y dicen: ¿acaso has visto jamás, oh extranjero, soldados o carros de guerra parecidos? El rey de Babilonia era un adolescente imberbe, que tenía que ponerse una barba postiza para subir al trono. Su nombre era Burraburiash. Le gustaban los juguetes y las historias maravillosas. Y desde Mitanni, mi reputación me había precedido hasta Babilonia, de manera que apenas instalado en el pabellón de Ishtar, después de haber visitado el templo y hablado con los médicos y sacerdotes de la torre, recibí un recado diciéndome que el rey me esperaba. Kaptá se inquietó, según su costumbre, y me dijo: no vayas, huyamos más bien juntos, porque de un rey no puede esperarse nada bueno. Pero yo le respondí: idiota, ¿has olvidado acaso que tenemos nuestro escarabajo? Y él dijo: el escarabajo es un escarabajo, y no lo he olvidado en absoluto. Pero es mejor estar seguro de las cosas, y no hay que abusar de la paciencia de nuestro amuleto. Si, de todos modos, estás firmemente decidido a ir al palacio, te acompañaré para que muramos juntos. En efecto, si alguna vez regresamos a Egipto, quisiera poder contar que me he postrado ante el rey de Babilonia. Sería tonto no aprovechar esta casualidad que se ofrece ante mí. Sin embargo, si vamos, debemos conservar nuestra dignidad, y debes exigir que te manden una litera real. Pero no iremos hoy porque es un día nefasto, según las creencias del país. Los mercaderes han cerrado sus tiendas, y la gente reposa en sus casas, porque hoy todo fracasaría, siendo el 7º día de la semana. Reflexionando, comprendí que Kaptá tenía razón, porque si bien para un egipcio todos los días son iguales, salvo los que son proclamados nefastos según las estrellas, era posible que en este país el 7º día fuese también nefasto para un egipcio, y era preferible la seguridad a la incertidumbre. Por esto dije al servidor del rey: debes pensar seguramente que soy extranjero y loco, puesto que me invitas a ir a ver al rey en un día como hoy. Pero iré mañana si el rey me envía una litera, porque no soy hombre despreciable, y no quiero presentarme ante él con los pies llenos de estiércol de asno. Y el servidor dijo: temo, vil egipcio, que tendré que llevarte delante del rey acariciándote las nalgas con mi lanza. Pero salió, y al día siguiente fue la litera real a buscarme al pabellón de Ishtar. Pero era una litera ordinaria, como las que llevaban al palacio a los mercaderes deseosos de mostrar joyas o plumas o monos. Por esto Kaptá apostrofó a los portadores en estos términos: por Set y todos los demonios, que Marduk os azote con su látigo de escorpiones, y marchaos pronto, porque mi dueño no subirá jamás a esta litera. Los portadores se marcharon decepcionados, y el corredor amenazó a Kaptá con su bastón, mientras una multitud de papanatas
se aglomeraba delante del pabellón riendo y gritando. Tenemos curiosidad de ver a tu dueño, para quien la litera no es bastante buena. Pero Captá alquiló una litera del albergue, que requería 40 servidores y que era utilizada por los invitados extranjeros en sus misiones importantes, y en la cual se llevaba a los dioses extranjeros a su llegada a la villa. Y la gente no se rió ya cuando bajé de mi habitación con vestiduras sobre las cuales habían bordado en oro y plata los dibujos simbólicos del arte de la medicina, con mi collarete resplandeciente de oro y piedras preciosas, y las cadenas de oro balanceándose en mi cuello, y los esclavos del albergue llevando detrás de mí cajas de ébano y cedro, con marquetería de marfil que contenían más instrumentos y mis remedios. La gente no se reía ya, sino que se inclinaba profundamente ante mí, diciendo: «Este hombre es ciertamente igual a los dioses menores en su saber. Sigámoslo hasta el palacio». Así fue como una muchedumbre de curiosos siguió hasta el palacio la litera delante de la cual avanzaba Captá montado en su asno blanco, y los cascabeles resonaban en sus arneses. No por mí obraba de aquella forma, sino por Horemheb, porque me había dado mucho oro, y mis ojos eran sus ojos, y mis oídos sus oídos. Delante del palacio, la guardia dispersó a la muchedumbre y levantaron sus escudos, que formaron una doble hilera de oro y plata, y los leones alados aguardaban el camino por el que me llevaba el palacio. Fui acogido por un anciano cuya barbilla estaba afeitada a la manera de los sabios. Pendientes de oro resonaban en sus orejas y sus mejillas pendían lacias. Dirigiéndome una mirada hostil, me dijo: «Mi hígado está enfermo por todo el ruido y escándalo que provoca tu llegada, porque el dueño de los 4 continentes se pregunta ya cuál es el hombre suficientemente osado para venir cuando le conviene, y no cuando conviene al rey, y que tanto ruido arma viniendo». Y yo le dije: «Anciano, tus palabras son como un zumbido de moscas para mis oídos. Pero te pregunto, sin embargo, ¿quién eres para osar hablarme en este tono?». Y él dijo: «Soy el médico particular del dueño de los 4 continentes. Pero tú, ¿qué embaucador eres que vienes a sonsacar el oro y la plata a nuestro rey con tus charlatanerías? Debes saber, sin embargo, que si nuestro rey te da en su bondad oro o plata timbrado, tendrás que darme la mitad». Y yo le dije: «¿Tu hígado? Me deja indiferente, y harías mejor en hablar de todo esto con mi servidor, porque él es el encargado de alejar a los inoportunos y los pedigüeños. Quiero, sin embargo, ser amigo tuyo, porque eres viejo y tu inteligencia es muy limitada. Por esto te doy mis brazaletes, para demostrarte que el oro no es más que polvo para mis pies, y no he venido aquí a buscar oro, sino saber». Le tendí unos brazaletes de oro y quedó tan desconcertado que no supo qué decir. Por esto autorizó también a Captá a entrar y nos condujo delante del rey. Burraburiash estaba sentado sobre unos blandos almohadones en una vasta sala, cuyos muros relucían de azulejos brillantes. Era un niño mimado, y a su lado un cachorro de león rugió al vernos entrar. El anciano se arrojó vientre a tierra para lamer el suelo ante su rey, y Captá lo imitó, pero al oír los rugidos del león se levantó de un salto como una rana y aulló de miedo, de manera que el rey soltó la carcajada
y se echó hacia atrás en sus almohadones, ahogándose de risa. Pero Captá se enfadó y gritó: «¡Llevaos a este animal maldito antes de que muerda! Porque en mi vida he visto un monstruo más espantoso. Y su grito es como el estruendo de los carros de guerra en las plazas de Tebas, cuando los soldados borrachos regresan a sus cuarteles después de una fiesta». Se sentó y levantó los brazos en actitud de defensa, y el león se sentó también y bostezó. Después cerró las fauces con un ruido parecido al del cofre del templo al cerrarse sobre el diezmo de la viuda. El rey se reía tanto que las lágrimas corrían por sus mejillas. Después se acordó de su dolor y comenzó a gemir, llevándose la mano a la mejilla, que estaba fuertemente hinchada hasta el punto de que uno de los ojos estaba casi cerrado. Frunció el ceño y el anciano se apresuró a decir: «He aquí a este egipcio recalcitrante que no ha venido cuando lo llamabas. Di una palabra y los soldados le reventarán la barriga con sus lanzas». Pero el rey le largó un puntapié y dijo: «Ah, basta ya de tonterías. Ahora se trata de curarme rápidamente, porque mis dolores son atroces y temo morir. Hace noches que no duermo y no puedo tomar más que caldos tibios». Entonces el anciano se lamentó y, golpeando el suelo con su frente, dijo: «Oh, dueño de los 4 continentes, lo hemos hecho todo para curarte, y hemos sacrificado mandíbulas y barbillas en el templo para expulsar el diablo que se ha ocultado en el fondo de tu boca. Hemos hecho redoblar el tambor y sonar las trompetas, y hemos danzado con nada más para curarte, porque no nos has permitido tocar tu barbilla sagrada. Y no creo que este cochino extranjero sea más competente que nosotros». Pero yo dije: «Soy Sinué el egipcio, el que es solitario, el hijo de Onagro, y no tengo que examinarte para ver que uno de tus molares ha infectado tu boca, porque no te lo has limpiado o hecho arrancar, según los consejos de tus médicos. Esta es una enfermedad de niños y perezosos, y no digna del dueño de los 4 continentes, delante del cual los pueblos tiemblan, y por lo que veo, el león inclina la cabeza. Pero sé que tu dolor es grande, y por esto quiero ayudarte». El rey conservaba la mano sobre la mejilla y dijo: «Tus palabras son osadas, y si estuviese en buena salud, te haría arrancar la lengua de la boca desvergonzada y reventar el estómago. Pero no es ahora el momento. Date prisa en curarme, y mi recompensa será grande. Pero si me haces daño, te haré matar en el acto». Y yo le dije: «Que tu voluntad sea hecha. Tengo como protector un Dios muy pequeño, pero muy eficaz, que me ha impedido venir ayer a verte porque mi vista hubiera sido ineficaz. Pero ahora veo, sin siquiera examinarte». El rey conservaba la mano sobre la mejilla y dijo: «Tus palabras son osadas, y si estuviese en buena salud, te haría arrancar la lengua de la boca desvergonzada y reventar el estómago. Pero no es ahora el momento. Date prisa en curarme, y mi recompensa será grande. Pero si me haces daño, te haré matar en el acto». Y yo le dije: «Que tu voluntad sea hecha. Tengo como protector un Dios muy pequeño, pero muy eficaz, que me ha impedido venir ayer a verte porque mi visita hubiera sido ineficaz.
Pero ahora veo, sin siquiera examinarte, que tu ineficaz absceso está a punto de ser reventado. Y lo haré enseguida. Pero debes saber que los dioses no pueden evitar el dolor ni aun a un rey. Sin embargo, te aseguro que tu alivio será tan grande después que no te acordarás siquiera del dolor. Y te prometo que mi mano será tan ligera como sea posible. El rey vaciló un momento, mirándome, frunciendo el ceño. Era un muchacho muy bello, seguro de sí mismo, y sentí que me agradaba. Sostuve su mirada y con rabia dijo: ¡Pronto! El anciano comenzó a gemir y golpear el suelo con su frente, pero no me inquieté, y le di orden de calentar vino, donde eché un anestésico que hice beber al rey, y al cabo de un instante se mostró alegre y dijo: Tengo menos dolor. No te acerques a mí con tus pinzas y tus cuchillos. Pero mi voluntad era más fuerte que la suya, y le hice abrir la boca, manteniendo sólidamente su cabeza bajo mi brazo, y pinché el absceso con un cuchillo purificado a la llama del fuego traído por Captá. No era en realidad el fuego sagrado de Amón, porque Captá lo había dejado apagar por descuido durante el viaje por el río, pero había vuelto a encender otro en presencia del escarabajo, y en su locura lo creía tan poderoso como el de Amón. El rey lanzó un grito en cuanto el cuchillo lo tocó, y el león se levantó y agitó la cola con los ojos brillantes. Pero el rey tenía mucho trabajo en escupir el pus que salía del absceso, y su alivio fue rápido, y yo le ayudaba apretando ligeramente sobre su mejilla. Escupía y lloraba de gozo, y volvía a escupir. Y después dijo: Sinué el egipcio, eres un hombre bendito, aunque me hayas hecho daño. Y volvía a escupir. Pero el anciano dijo: Yo hubiera trabajado tan bien y aún mejor que él si me hubieses permitido tocar tu mandíbula sagrada. Y tu dentista lo hubiera hecho mejor todavía. Quedó muy sorprendido cuando contesté en estos términos: Este anciano dice verdad, porque lo hubiera hecho tan bien como yo, y tu dentista aún mejor. Pero su voluntad no era tan fuerte como la mía, y por esto no han podido desembarazarte de tus dolores. Porque un médico debe atreverse a hacerle daño incluso a un rey si es necesario, sin temer por sí mismo. Ellos han tenido miedo y yo no, porque todo me es igual. Y si lo deseas, puedes ordenar a tus guardias que me revienten el estómago porque te he curado. El rey escupía, sosteniéndose la mejilla, y volvía a escupir, y su mejilla no le hacía daño ya, y dijo: No he oído nunca a nadie hablar como tú, Sinué. Si lo que dices es verdad, no vale la pena hacerte reventar el estómago por mis soldados, porque si no te contrataría, ¿de qué habría de servirme? En verdad me has procurado un gran alivio, y por eso te perdono tu desfachatez, y perdono también a tu servidor, pese a que ha visto mi cabeza bajo tu brazo y oído mis gritos. Pero lo perdono porque me ha hecho reír por primera vez desde hace mucho tiempo con su cómico salto. Y dijo a Captá: Vuelvo a hacerlo. Pero Captá dijo con desprecio: Está por debajo de mi dignidad. Burraburiash sonrió y dijo: Lo vamos a ver. Llamó al león, que se levantó desperezándose hasta hacer gruñir sus articulaciones, y miró a su dueño con ojos inteligentes. El rey le mostró a Captá, y el león se dirigió lentamente hacia él, balanceando la cola, y Captá retrocedía delante de él, como fascinado. Entonces súbitamente
el león lanzó un rugido sordo y Captá dio media vuelta y agarrándose a la cortina, trepó por el montante de la puerta lanzando gritos, mientras el león trataba de alcanzarlo con la pata. El rey se reía a gusto y dijo: «No he visto nunca nada tan gracioso». El león se sentó lamiéndose el hocico, mientras Captá se agarraba a los montantes de la puerta angustiado. Pero el rey pidió de comer y beber, diciendo: «Tengo hambre». Entonces el anciano lloró de júbilo, porque el rey estaba curado, y le trajeron numerosos manjares en fuentes de plata grabadas y vino en copas de oro, y dijo: «Regálate conmigo, Sinué, aunque sea contrario a la etiqueta, pero hoy olvido mi dignidad, porque has tenido mi cabeza bajo tu brazo y me has metido los dedos en la boca». Así fue como comí y bebí con el rey y le dije: «Tus dolores han desaparecido, pero seguramente volverás a tenerlos si no te haces arrancar la muela que los causa. Por eso debes ordenar a tu dentista que te la arranque, así haya desaparecido la hinchazón de tu mejilla». El rey se ensombreció y dijo con impaciencia: «Tus palabras son malvadas y destruyes mi alegría, extranjero estúpido». Pero al cabo de un instante dijo: «¿Acaso tengas razón? Porque estos dolores vuelven cada otoño y cada primavera, cuando tengo los pies mojados, y son tan violentos que quisiera morirme. Pero si es necesario, serás tú quien me operarás, pues no quiero volver a mi dentista, que tanto me ha torturado para nada». Yo le dije: «Tus palabras me revelan que durante tu infancia has bebido más vino que leche, y las cosas dulces no te convienen, porque en esta villa las preparan con jarabe de dátiles, que estropea los dientes, mientras en Egipto se utiliza la miel que los pequeños pajarillos recogen para el hombre. Por esto, a partir de ahora, come solamente las cosas dulces que vienen por el puerto, y bebe leche cada mañana al despertar». Y él dijo: «Eres ciertamente bromista, Sinué, porque no he oído nunca decir que los pajarillos recogiesen cosas dulces para los hombres». Pero yo le respondí: «Mi suerte es adversa, porque en mi país la gente me tratará de mentiroso cuando les cuente que aquí he visto pájaros que viven con los hombres y les ponen un huevo cada mañana, enriqueciendo así a los propietarios. En estas condiciones es mejor para mí no contar nada, si no, perdería mi reputación y me tratarían de embustero». Pero él protestó con energía e insistió en que siguiese hablando, porque nadie hasta entonces se había expresado como yo en su presencia. Y entonces le dije seriamente: «No quiero arrancarte esta muela, pero tu dentista lo hará, porque es muy hábil y no quisiera provocar su rencor. Pero yo podré estar a tu lado y tenerte la mano durante la operación. Así disminuiré tus dolores con todo mi poder, con los medios que he aprendido en mi patria y en otros países. Fijemos esta operación para dentro de 15 días, porque es conveniente que la fecha sea fijada de antemano, a fin de que no cambies de opinión. Tu encía estará entonces curada, y hasta entonces te lavarás la boca cada día con un remedio que voy a darte, pese a que tenga un gusto un poco amargo». Adoptó un aire contrariado y dijo: «¿Y si me niego?». Yo le dije: «Debes darme tu real palabra de que seguirás mis prescripciones, y el dueño de los 4 continentes no faltará a ella. Si aceptas, te divertiré cambiando el agua en sangre en tu presencia, y te enseñaré el procedimiento para que puedas asombrar a tus súbditos. Pero debes prometerme no comunicar el secreto a nadie, porque es un secreto sagrado de los sacerdotes de Amón, y yo lo sé porque soy sacerdote de primer grado,
y solo te lo revelo porque eres rey. A estas palabras, Captá comenzó a lamentarse en voz plañidera desde lo alto de la puerta. Llevaos esta bestia maldita, o bajo y la mato, porque mis manos están entumecidas y me duele el trasero de estar en esta postura tan poco conveniente para mi dignidad. Verdaderamente voy a bajar y retorcer el pescuezo a este animal si no se lo llevan. Burraburiash comenzó a reírse a gusto al oír estas amenazas y fingió tomarlas en serio y dijo: «Sería lástima que matases a mi león, porque ha crecido bajo mis ojos y es mi amigo. Por esto voy a llamarlo a fin de que no cometas ningún desafuero en mi palacio». Llamó al león, y Captá bajó agarrándose a la cortina y se frotó sus miembros entumecidos, lanzando miradas de odio al león, tanto que el rey se reía golpeándose los muslos. «Verdaderamente», dijo, «no he visto nunca a un hombre tan gracioso. Véndemelo y te haré rico». Pero yo no quería vender a Captá, y el rey no insistió, y nos separamos como buenos amigos cuando comenzó a cabecear y sus ojos se cerraron, porque el sueño reclamaba sus derechos en vista de que los dolores le habían impedido dormir durante muchas noches. El anciano me acompañó y me dijo: «He comprobado por tu conducta y tus palabras que no eres un granuja, sino un hábil médico que conoce su oficio. Admiro, sin embargo, la valentía con que has hablado al dueño de los 4 continentes, porque si uno de sus médicos se hubiese atrevido a hacerlo, reposaría ya en una jarra de arcilla al lado de sus antepasados. Será conveniente que dispongamos juntos lo que será necesario hacer dentro de 15 días, porque será un mal día, y convendría sacrificar anticipadamente a todos los dioses propicios», le dije. Mis palabras le gustaron, porque era piadoso, y convinimos en encontrarnos en el templo para hacer sacrificios y tener una consulta sobre las muelas del rey. Pero antes de dejarme marchar, ofreció una colación a los servidores que me habían traído, y comieron y bebieron cantando mis alabanzas. Al volver al albergue, cantaban a voz en grito, y la muchedumbre nos seguía, y mi nombre fue célebre desde entonces en toda Babilonia. Pero Captá iba montado con aire contrariado en su asno blanco, y no me dirigió la palabra porque su dignidad estaba ofendida.